está tan poco resuelto que yo creo que nunca estará resuelto. Es decir, siendo honestos, nunca sabremos cómo empezó la vida. Hola Polímata, ¿cómo estás? Hoy vamos a hablar con Carlos Briones. Cuando escucho a Carlos no tengo claro si clasificarle como un soñador, como un científico o como un divulgador. Supongo que mi error es intentar ponerle un corsé, ¿no? Realmente no veo por qué hay necesidad de poner un corsé a la gente. Carlos tiene como referente a Carl Sagan, el gran divulgador. ¿Y quién no, verdad? Pero en el caso de Carlos se nota mucho, porque cuando ves sus charlas y sus conferencias, se aprecia ese brillo en los ojos que Carl Sagan tenía, propio de los buscadores, de los soñadores, de la gente que se admira ante el universo, ¿no? Ante lo grandioso del universo. Por otro lado, en sus libros es capaz de explicar con total claridad cuestiones bastante complejas, como vamos a poder ver en la entrevista de hoy, y para mí esos son los dos requisitos que debe tener todo gran divulgador. Emocionarse con la maravilla del universo y de la vida, y ser capaz de explicarlo con claridad y de emocionar también a su público. Más allá de su faceta como escritor, como conferenciante, en su día a día el Dr. Briones trabaja en el centro CSIC INTA de astrobiología en un equipo multidisciplinar, entre otros con Jacobo Aguirre, que ya estuvo conmigo en un Entre Polímatas, y está intentando desentrañar el origen de la vida, ahí es nada. Y por qué no también el origen de la vida fuera de la Tierra. Así que hoy vamos a hablar con Carlos Briones sobre el origen de la vida y qué puede haber más allá. Vamos a empezar. Hola Carlos, bienvenido a Entre Polímatas. Hola Val, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Una de las cosas que me entusiasmó cuando empecé a investigar sobre ti un poquito más, porque todo esto, para que los que no lo sepan, viene de Jacobo Aguirre, que ya estuvo conmigo en uno de los primeros Entre Polímatas que hice, me habló de ti, me puse a investigar y la verdad es que me encantó tu polifacetismo, ¿no? El que no solo te dedicases a la ciencia, sino que tuvieses otros intereses. Y en concreto vi que te interesaba la poesía, que te interesaba la pintura, que te interesaba la literatura. Entonces, mi primera pregunta va un poco por ahí. ¿Qué te fascinan más, las creaciones humanas o las del resto del universo? Porque claro, tú eres un científico y te dedicas a eso. Efectivamente, qué buena pregunta para empezar, Val, sí señor. Vamos a ver, yo soy muy partidario de observar la naturaleza, ¿no? Y me quedo fascinado con la luz estrellada o con la dinámica del ecosistema o con cómo se mueve un animal. Pero las creaciones humanas tienen lo suyo, también. O sea, el hecho de que nuestra especie haya desarrollado el cerebro, seamos capaces de transformar el mundo y crear cultura, de pintar las cavernas y componer poemas o interpretar el concierto número 1 de Brahms para violín, pues eso es maravilloso también. Entonces, me fascinan las dos cosas y yo las creaciones humanas las veo como parte de la naturaleza, porque en el fondo son productos de nuestro cerebro, ¿no? Cuando tienes 100.000 millones de neuronas trabajando juntas, pues surge el arte y surge las grandes creaciones. Totalmente. Hay gente que solo es capaz de disfrutar de una cosa, ¿no? Y hay gente que solo es capaz de disfrutar de la otra. Y a mí me maravilla cuando encuentro a gente que es como que le da todo, le encanta todo y yo reconozco que tiro un poquito más hacia el lado de la ciencia, pero también hago el esfuerzo a veces de acercarme a los clásicos de la literatura, de ir al Prado y que me expliquen, ¿no? Claro, Porque yo claro. soy bastante neófito en esos temas, pero por ejemplo me gustó mucho un acercamiento que tú hiciste en una presentación que hiciste en el Prado precisamente, en el que ibas contando la historia de nuestra especie y del universo a través de cuadros y me pareció una Sí. forma muy interesante de mezclar una cosa con la otra. Eso sí, eso ha gustado muchísimo esa charla. La verdad es que, bueno, pues esta surgió en 2018 en Naucas, en este evento de divulgación, Naucas Bilbao. Ya llevaba años dando vueltas a esto. Pensé, ¿por qué no contar desde el universo hasta la humanidad y el futuro de la humanidad, incluso a través de obras de arte, ¿no? Porque a mí, desde que me gusta mucho el arte y desde que he estado viendo museos y consultando obras de autores, había sugerencias que a mí me surgían con algunos cuadros. Parecían metáforas maravillosas, ¿no? De determinadas épocas de esa evolución del cosmos y de la vida. Entonces las fui poniendo juntas, fue construyendo una historia de imágenes y bueno, pues en Naucas Bilbao 2018 dije, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahí las charlas son de 10 minutos, Mm. son muy meticulosos con el tiempo, pero yo ya me vine arriba y dije, no, 10 minutos, 8 minutos y medio, que es el tiempo que tardan los fotones del Sol en llegar a la Tierra, como se ve, ¿no? Más o menos.
Entonces hice una charla de esa duración. Y fue una locura. O sea, el Palacio Euskalduna de pie, aplaudiendo, gente llorando de la emoción. De verdad que fue uno de los días más maravillosos de mi vida. O sea, absolutamente. Y luego, claro, unos meses después me escribe el Museo del Prado y me dice que para la celebración de los 200 aniversarios están pensando en una serie de ponentes que no pertenecieran al mundo de las artes y que, bueno, que si a mí me gustaría dar una charla en esa línea, pero más larga, que durará unos 45 minutos. Pues bueno, para mí fue un subidón, como te puedes imaginar, ¿no? Es un privilegio, claro, uno de los museos más importantes del mundo que te llame para hacer eso. Y bueno, pues fui incrementando mi museo, ¿no? Hasta llegar a 45 minutos de obras, desarrollando con más tiempo y más calma esa charla, que es la que tú has visto. Y desde entonces me la han pedido para muchísimos lugares. No me Museos, extraña. museos Yo, de arte, museos de ciencia, ¿sabes? Entonces es romper un poco esa dicotomía artificial entre ciencias y humanidades y artes, ¿no? A mí me gusta que las ciencias y las letras dialoguen y no tener que decidir si eres de ciencias o de letras. Puedes ser de ciencias y de letras. Esa es la cuestión, ¿no? Eso es lo que sí, transmito. incluso deberíamos intentar aspirar, ¿no? Hacer ese esfuerzo, aunque luego pues, te puedas decantar más por un tema que te interese más Claro, que por el otro, pero por lo menos hacer el esfuerzo para intentar conocer, porque el que no conoce tampoco puede apreciar. totalmente. Al menos tienes que saber lo que te pierdes, ¿no? Al menos tienes que Eso es. conocer lo que no te da tiempo a tratar profesionalmente. Todos vivimos en un mundo muy profesionalizado y en el que pues todos acabamos estando muchas horas en nuestro trabajo y sin poder dedicarle demasiado tiempo a nuestras aficiones o nuestras otras facetas. Pero al menos saber que si eres de ciencias, existe la poesía, existe el arte, existe la música, y al revés, si eres escritor, pues existe la física, existen las ecuaciones diferenciales, existe la evolución biológica, ¿no? Intentemos estar un poquito abiertos a todo y en la medida de nuestras posibilidades, pues bueno, ir aprendiendo de todo, porque entre otras cosas por el camino te encuentras gente maravillosa, ¿no? En todos los sitios y las conversaciones son mucho más ricas que si hablas solo con colegas muy cercanos de tu profesión, ¿no? Mm. Yo creo que eso merece la pena. Sí, yo os recomiendo que busquéis en YouTube la charla que dio. La de Naucas no la he buscado, pero la del Museo del Prado, que es la larga, yo sí que Sí, la he visto y merece muchísimo la pena. Así que para después de la entrevista podéis seguir con Carlos en tres esa. cuartitos de hora, Exactamente, con, yo creo, una buena colección de obras de arte de la historia, ¿verdad? De la historia mundial. efectivamente. Y siguiendo en esta línea de diversidad de intereses, antes de la pandemia organizabas junto con otra gente diálogos del conocimiento. Y me metí a curiosear en la página donde lo organizáis, Diálogos de Conocimiento, ahora me cuentas un poco más, pero era un evento en el que había una charla, ¿no? Y luego había pues debate, comentarios de todo tipo de gente, o sea, que era como, no era solo de física, digamos, o de No, química, que es un poco más el ámbito en el que tú te mueves, sino de gente de todo tipo. Y me dio un poco de pena porque vi que todavía no lo habéis retomado. Cuéntanos primero un poco de qué claro. va Diálogos del Conocimiento y si pensáis retomarlo. Mira, Diálogos surge hace 22 años o Sí. 23 ya, fíjate, ¿eh? Es la actividad, hasta la pandemia, la actividad más larga que había en España no asociada a una empresa o a una entidad, una entidad cultural, es decir, de particulares, ¿no? Juntándose. Y es una cosa bastante curiosa, ¿no? Porque nadie cobra ni paga nada, simplemente vamos ahí unos cuantos amigos una vez al mes a hablar de un tema y a mantener una tertulia. Eso surgió digamos, colaboración con Juan Torres, que es escritor, periodista, eh, bueno, es una persona muy metida en el tema de la comunicación financiera, por ejemplo, un ámbito bastante distinto al que yo me muevo. Y entonces, entre él y yo, tenemos un gran abanico de conocidos, de amigos, que se prestan a hablar de un tema y luego, efectivamente, es una conversación muy informal, muy con la cervecita en la mano, siempre lo hacemos en bares, en cafeterías. Y bueno, pues la verdad es que funciona muy bien porque hemos ido creando digamos, un público fiel que son antiguos ponentes que ya han pasado por ahí, más de 200, en todo este Mm. tiempo, claro. Y que a lo mejor estás hablando sobre arquitectura y en el público tienes a un físico, a un organista, a dos pintores, a una persona que trabaja en derechos humanos. O sea, un público también muy rico que enriquece las tertulias. ¿Qué ocurre? Que, claro, es una actividad absolutamente anti-COVID, ¿no? Porque nos juntamos mucho a charlar, a beber una cervecita en un espacio cerrado, ¿sabes? O sea, hasta que no se den todas las condiciones de seguridad, estemos seguros de que no hay posibilidades de que nadie se infecte, ¿sabes? Aunque estuviéramos con mascarilla y tal, pues lo tenemos un poquito parado. Pero ya te digo, sí, con ganas de volver, claro, porque se ha creado
un ambiente muy bonito que luego, digamos, pusimos en limpio en esa página web que has visto, que está bastante bien, ¿verdad? Hay Sí. buscadores por temas, por autores. Hay mucha gente famosa que ha ido, ¿verdad? Hay otros que no son tan famosos, pero siempre tenían cosas interesantes que contar y, bueno, pues espero que lo retomemos. A ver si el año que viene podemos. Pues yo estaré atento porque es la típica cosa que me encantaría ir. No Sí. los conocía. La verdad es que después de tantos años, fíjate que lleváis en Ya, pero Madrid, bueno, sí, que hay muchas actividades, ¿no? Entonces es difícil conocer todo. Mira, en relación también con este tema, te he oído hablar de un término que para mí es nuevo, no el concepto en sí, sino el término que es tercera cultura. Sí. Cuéntame de qué va la tercera cultura y también quiénes son un poco los referentes para que la gente que le case esto de la tercera cultura luego pueda rebuscar un poquito por ahí por internet. Sí, bueno, pues la verdad es que hay una tradición antigua, ¿no? De combinar ciencias, artes, humanidades, ¿no? Pero es Snow quien empieza a decir, además de una cultura de ciencias, una cultura de humanidades, tendríamos que fomentar una tercera cultura que fuera más integradora y que, bueno, pues nos permitiera, pues, aprender mucho más unos de otros, ¿no? Entonces, ahí surge ese concepto un poco de la tercera cultura que ha venido alimentado por obras de filósofos, de escritores de distintos pelajes, de algunos científicos, bueno, pues hay, yo sé, Hans Magnus Enzensberger, por ejemplo, es un poeta, pero que la ciencia está impregnando toda su poesía, ¿no? Entonces es un ejemplo estupendo de tercera cultura. Y cada vez hay más personas que propugnamos eso, ¿no? Que propugnamos romper las barreras tradicionales, que por ejemplo a los chicos jovencitos, aunque tengan que escoger, porque profesionalmente van a tener que ser, digamos, o ingenieros o filósofos o escritores o médicos, pero caramba, que no se les oculte todo lo demás. Lo que decíamos antes, al menos saber lo que te pierdes. Eh, si no sabes que existe la poesía y eres médico, pues es una pena que no estés leyendo a Lorca o a Sin Storni, ¿no? Entonces, yo creo que la tercera cultura, esa aproximación nos debería servir para mantenernos siempre inquietos y alerta ante toda la cultura, ¿no? Porque es que la cultura es una, y no hay cultura de ciencias culturales. Entonces, bueno, es un concepto y los diálogos del conocimiento son un ejemplo de eso, porque si has ido viendo el listado, vamos tratando todos los temas. Bueno, en todo este tiempo hemos tratado, yo creo, prácticamente todos los temas existentes, ¿no? Entonces, claro, y siempre las personas que llevamos son un poco lo que te gusta a ti también, son gente polimática, ¿no? Son gente con una personalidad poliédrica, con una ocupación y otra afición, entonces hay mucha gente así muy, muy interesante, ¿no? Y que no se cierra solo a lo que es su profesión, sino que tiene. Sí, eso además lo percibes rápido, ¿no? Porque cuando estás en una conversación, por ejemplo, pues tomándote una cerveza con varias personas Sí. y tú te pones a hablar de tus temas, que igual no tienen nada que ver, ¿no? Con los temas profesionales o de hobbies, y ves rápidamente el que desconecta y es como, mira, a mí si no me hablas de mi tema, Sí, que es sí, la sí, física sí. o es la filosofía, Ah, y ves el que da igual de lo que estés hablando, que está con los ojos abiertos como diciendo, wow, ¿qué me está contando esta persona, ¿no? total, sí. Sí, sí, siempre hay ese punto de iluminación, ¿no? Yo a veces que doy muchísimas charlas por ahí, ¿no? Como sabes, ante públicos muy diversos y a veces mi público favorito, que son los jovencitos estilo secundaria, ¿no? Que todavía no Mm. han decidido su futuro, ¿no? Porque ya una vez que te metes en la universidad, tú sabes que nos parcelan bastante y ya, ¿no? Y ya te dedicas a lo tuyo y a hacerlo lo mejor posible. Pero ese público de 16 años que todavía no sabe qué quiere ser de mayor, ¿no? Eso es estupendo, porque a veces estás hablando de un tema, saltas a otro, haces una referencia literaria en mitad de una charla de ciencia o al revés, estás hablando de arte y te quedas un rato con Galileo. Y la gente a algunos les suena raro y a otros les ilumina la cara, ¿no? Ese es el público, ¿no? Es la conexión, ¿no? Y eso es lo que, por ejemplo, con esta charla del Prado que dices, se ha producido en muchos institutos donde la están poniendo. Esa charla la ponen en formato corto o largo muchas veces en institutos. Y a veces me lo ponen en Twitter o me consultan. Y es muy bonito porque muchos chavales dicen, caramba, es que puedo ser de ciencias y de letras, ¿no? Bueno, pues ese es el punto. Entre los potenciales interlocutores los habrá más cerrados dentro de los cánones y mucho más. Sí. Mira,
me suena de lo que está investigando sobre ti que tú tocabas el violín, ¿puede ser? Empecé a tocar el violín muy jovencito porque he crecido en una familia con muchos intereses culturales, ¿no? Y a mis padres les gustaba mucho la música y mi hermano mayor le metieron a una academia de dibujo, a mí me tocó un conservatorio y a mi hermano pequeño también dibujo. Los dos se decantaron por carreras técnicas, el mayor es ingeniero y el pequeño es arquitecto. Y, y yo no sé lo que soy porque ya ves que soy una mezcla de muchas cosas, ¿no? Pero ¿sigues tocando o ya lo has No, mira, dejado? eso no, eso lo tengo ahí pendiente porque yo estuve tocando el violín, llegué hasta el séptimo de violín, tocaba conciertos de violín muy complicados, estuve en una orquesta muchísimos años, eh, pero requiere mucho tiempo. Y durante la tesis doctoral de química, en bioquímica, no tenía tiempo ya. Entonces lo fui dejando y ya no lo he retomado. La verdad es que hago muchísimas cosas, tengo mi tiempo a tope de lo que da de la vida, ¿no? Pero eso me requeriría mucho más tiempo y de momento no. Eso lo dejo junto con pintar al óleo para cuando me jubile. De Lo que momento sí que no. haces de vez en cuando es escribir poesía. Eso sí, eso sí. Sí. Eso no me ha abandonado. Hace muchos años que no vuelvo a publicar un libro nuevo, pero tengo material para uno o dos libros que alguna vez verán la luz. Yo tengo una curiosidad que además la estuve hablando hace poco con el último invitado de Entre Polímatas, que es Carlos Blanco, que es un filósofo, y a él también le gusta mucho tanto la poesía como la filosofía, ¿no? Ujú. Y me quedé con las ganas de hacerle esta pregunta, así que te la voy a hacer a ti, que es, ¿te aporta algo tu visión como poeta en la parte científica o realmente son dos mundos que, bueno, digamos, que te pueden inspirar de alguna manera, pero que en el fondo son cosas muy separadas, que no se influyen la una a la otra? Hombre, metodológicamente no se influyen, evidentemente, ¿no? Porque digamos que la ciencia es objetividad pura y la poesía es lo más subjetivo que hay, ¿no? En la poesía está el yo y en la ciencia no debe estar el yo, debe estar el Mm. universo que tú retratas, ¿no? O la naturaleza a la que tú te enfrentas o que tú intentas explicar. Pero hay un punto de contacto que a mí me gusta mucho que tiene que ver con el proceso creativo. Y para mí es muy parecido. Es decir, yo cuando escribo poesía es porque estoy leyendo a otros poetas o porque estoy reflexionando en mi pequeño mundo de libros. Cuando escribo ciencia es porque primero he estado leyendo todo lo que han hecho mis antepasados, ¿no? Aunque sean antepasados de hace 2 meses, en la literatura científica sobre el tema en el que estoy investigando. Eh, En ciencia lo llevo al laboratorio y experimento. En poesía lo llevo al papel y empiezo a emborronar cuartillas de papel, ¿no? O a emborronar pantallas de ordenador. Entonces, surge el momento de la iluminación, del descubrimiento en lo uno y en lo otro, y luego lo que hay que hacer una vez que tienes ese primer verso o ese resultado imaginativo en el laboratorio es trabajar, 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 ponerlo en orden todo eso y dotarlo de un contexto en el que lo que has aprendido de los autores anteriores se integra con lo que tú has hecho y acabas generando algo original, algo nuevo. En ese sentido, ese proceso creativo para mí es muy parecido en poesía y en ciencia. Con algún amigo pintor que tengo muy buena relación y que también, gente polimática también, me dice que para él el proceso creativo en la pintura es parecido. Se está reflexionando, luego empezar a dar brochazos y luego ya crear algo, ¿no? O sea que a lo mejor la creatividad, lo que de nuestro cerebro se pone a funcionar cuando estás componiendo algo nuevo, se parece mucho en distintos campos. Quizás sea una casualidad, pero esto también lo comentaba con Carlos Blanco, que él decía que había estudiado a muchos genios, porque él escribió un libro en su día sobre distintos genios, y curiosamente la mayor parte de ellos o escribía poesía, o escribía novela, o tocaba algún instrumento, es decir, todos eran Claro. artistas, aunque fuese a nivel aficionado. Así que Sí, alguna conexión, o quizás simplemente es que lo que tienen en común esos genios es que tienen muchísimos intereses y entre ellos abarca también, por supuesto, la cultura, ¿no? O el arte. sí, 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 yo creo, por ejemplo, es muy típico en Europa, que hay mucha más tradición musical que en España, que muchos colegas míos científicos tocan algún instrumento. Aquí suena raro que un científico toque el violín o toque el piano, pero en Alemania tú tienes a tu científico que está durante la semana haciendo cosas con virus o con un tipo de microscopía, no sé qué, y los sábados y los domingos se va a tocar el órgano a la iglesia de su pueblo, ¿sabes? Entonces, bueno, pues sí, hay más, el caso paradigmático de Einstein con el violín, ¿no? Hay muchos casos en los que yo creo que cuando una persona es muy creativa, esa creatividad, ¿sabes? Explota. O sea,
Por algún lado tiene que salir. Por algún lado, ¿no? Aunque utilices distintos materiales, ¿no? Acabas intentando hacer cosas nuevas en todos los momentos. Y bueno, Sí, no sé. estoy completamente Supongo de que acuerdo. eso te obliga a ser malo en todo, ¿no? Porque evidentemente nadie puede ser bueno en todo. Entonces, o eres bueno en una cosa o eres un aficionado de muchas, ¿no? Bueno, pues seamos imperfectos de muchas formas. Bueno, ahora hay una idea que circula por ahí, que es esta de que puedes tener muchos intereses, saber un poco de todo y luego lo interesante es que te especialices en una o dos cosas, porque si no eres el típico generalista que efectivamente no sabe de nada, ¿no? Sí, ¿no? Y puedes llegar, en el peor de los casos, a acabar siendo tertuliano de televisión, que eso ya sí. Claro. Bueno, Estos seres prodigiosos que eran, no sé, economistas y luego se han hecho virólogos y luego epidemiólogos y ahora son vulcanólogos, los ¿no? Entonces, vulcanólogos, los ¿a que famosos. sí? Es una cosa maravillosa, ¿no? Esa capacidad de ir terminando carreras a golpe de tertulia, ¿no? Sí. Sí, bueno, esos son personajes, yo creo, muy propios de esta época, un poquito sin sustancia en la que vivimos. Si quieres profundizar un poco más, evidentemente tienes que centrarte en una o dos cosas toda la vida para Es- mucho más. Mira, si no recuerdo mal, tú escribiste en 2015 junto con otros dos autores el libro de Orígenes, que creo que hace poco ha salido la tercera edición, ¿no? Si no me equivoco. La quinta. La La quinta, quinta. madre mía. De Orígenes Perdona, vamos ¿eh? por 5 ya. Yo pensaba que era la tercera, pues mira. Tercera es del último. Vale, lo he mezclado. Pues nada. Y obviamente tú te dedicaste a lo que es tu especialidad, ¿no? Que es la parte del origen de la vida. Es un libro, para el que no lo conozca, que empieza desde los orígenes del universo hasta el día de hoy. Entonces lo escribís en tres partes y tú te Pues, has centrado en tu especialidad, que es el origen de la vida. Como no tenemos al primer autor, que siento, no me acuerdo del nombre, si me lo puedes recordar. Alberto Fernández Soto. Alberto Fernández. Como no tenemos al primer autor, Alberto, te voy a pedir, Carlos, que aunque no sea tu especialidad, nos hagas una pequeña narración de lo que sería desde el origen del universo hasta la creación de la vida, porque es un tema que quiero que hablemos durante el resto de la entrevista y creo que es una buena forma de que todos nos pongamos en situación, ¿no? Quien más, quien menos algo le sonará, pero yo creo que mucha gente le vendrá bien también que nos hagas un Sí, sí, breve resumen. un resumen acelerado de Sí, 13.700 millones de años, ¿no? Casi eso nada, ¿no? es. Pues hombre, el origen de todo está ahí, ¿no? Hace unos 13.700 millones de años no había ni espacio, ni tiempo, ni materia, ni energía. Y ahí surge una fluctuación cuántica, dicen los cosmólogos, ¿no? Mi amigo Alberto Fernández, una fluctuación cuántica en el vacío. Y a partir de ahí surge todo, ¿no? Y a partir de ahí surgen partículas fundamentales que en principio no están interaccionando entre sí ni siquiera porque es tan alta la presión y la temperatura que no se sabe muy bien lo que pasa. En los primeros 10 a la menos 40 segundos de la historia del universo no se sabe qué pasa, fíjate, los físicos hasta dónde llegan, ¿no? Pero luego esas partículas, resumiendo muchísimo, acaban convergiendo y forman protones y neutrones, ¿no? Y luego se forman los primeros núcleos. Los núcleos que se forman son de hidrógeno, o sea, la nucleosíntesis genera 3/4 partes de la materia bariónica, la que no es materia oscura ni energía oscura, ¿no? De esa materia que es la que conocemos, 3/4 partes eran núcleos de hidrógeno y 1/4 parte núcleos de helio. Y había un poquitín de berilio y un poquitín de alguna cosita más. Pero básicamente la tabla periódica tenía 3 o 4 casillas, ¿no? Y en esa época todavía los electrones ni siquiera estaban asociados a los núcleos, porque la temperatura se lo impedía, ¿no? Pero hace 380.000 años después del origen del universo, ya los electrones se ligan con los núcleos. A partir de ahí se forman átomos. Y en esa ligación la materia se hace transparente. Empieza a haber Perdona un colores. momento, Carlos, que te Luz. interrumpa. Es que esto es una duda que me surgió también cuando leí el libro, que es, eh, ¿quieres decir que al principio los electrones iban por un lado y los núcleos por otro? O sea, estaba todo como una especie de masa informe suelta, Sí, sí, ¿o sí. Al sí? principio ni siquiera, al principio eran partículas fundamentales. Ajá. Quarks y leptones y cosas así, que estaban formando una especie de sopa en la que no habían interaccionado entre sí todavía. Vale. Luego ya los quarks acaban formando protones y neutrones y empiezan a formarse núcleos. Pero en esa época los núcleos están nadando en un mar de electrones y no había una interacción entre protones y electrones. Ujú. Porque es que en función de la presión y la temperatura de cada época ha podido haber un tipo de interacciones. Entonces, hace falta que transcurran esos 380.000 años, año más o año menos, desde el origen del universo, desde el Big Bang, para que se formen los átomos y la materia sea transparente a la luz.
y el universo se convierte en algo visible. Es una cosa maravillosa y en algo de colores, ¿no? Es una cosa muy poética, ¿no? Si quieres, ahí sí que la poesía entra. Sí, no había nadie para verlo todavía, ¿no? No había Pero nadie ahí estaba. ni mucho menos, ¿no? Y bueno, ya cuando empieza a haber átomos, la química puede empezar a funcionar. Y los átomos interaccionan entre sí y originan moléculas y en paralelo la materia se va concentrando y forma estrellas que en distintas generaciones de estrellas van produciendo más elementos distintos y se va enriqueciendo la tabla periódica, ¿no? Y entre todos los elementos que se van formando, hay algunos que tienen gran capacidad para formar enlaces covalentes y que originan moléculas cada vez más grandes. Y entre ellos hay 6, los famosos CHOMPs, carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, azufre, fósforo, que forman la vida tal como la conocemos nosotros aquí. Y que hace, o sea, cuando ya se habían formado muchas galaxias, muchas generaciones de estrellas, en torno a una de las estrellas, el Sol, se forma un disco protoplanetario, como asumimos que ha pasado en prácticamente todas, hace unos 4.700 millones de años. Se van formando los planetas y nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años sufre un gran impacto por otro planetesimal del tamaño de Marte, se asume, y de ahí surge mucho material del manto que acaba convergiendo y formando la Luna. Y desde entonces la Luna y la Tierra están bailando un vals alrededor del Sol, ¿no? Que esto es algo alucinante. Es decir, cuando tú miras la Luna y dices, en realidad la Luna es parte de la Tierra, era parte de la Tierra. Y dices, ¿cómo puede ser eso, no? Es como De una nuestro locura. manto, sí. Te das cuenta cuando observas los diámetros respectivos, los tamaños respectivos de los planetas y los satélites del sistema solar, la relación de tamaño entre la Tierra y la Luna es totalmente distinta a la de los demás planetas con satélites. Los demás planetas son muy grandes con satélites proporcionalmente muy pequeños. La Luna es muy grande para el tamaño de la Tierra, porque es que su origen es distinto a los demás satélites. Los demás satélites de los otros planetas han sido atrapados, eran fragmentos de asteroides o cosas parecidas que han sido. Estoy simplificando muchísimo, y reduciendo muchísimo, Sí, claro. bueno, para el tiempo que tenemos está bien. Digamos que han sido atrapados y acaban. Pero la Tierra ha surgido del interior de nuestro manto. De hecho, la Tierra durante un tiempo tuvo anillos como Júpiter, como Saturno, ¿no? Y el material de esos anillos acabó convergiendo para formar la Luna, ¿no? Entonces, bueno, pues, ¿qué le pasaba a nuestro planeta hace unos 4.500 millones de años? Pues que estaba a muchísima temperatura, porque había muchas desintegraciones radiactivas en su interior. Por otra parte, había mucho vulcanismo y estaba cayendo constantemente meteoritos y núcleos de cometas porque el sistema solar estaba en formación todavía. Estaba En esa lleno de. época todavía vulcanólogos no había, ¿no? Todavía Vulcanólogos de no había estos de vulcanólogos, tertulia no. pero su objeto de estudio ya estaba ahí. Ya Fíjate lo que estaba, se ¿no? perdieron. Se perdieron una oportunidad muy buena. Y el caso es que bueno, esos procesos mantenían una Tierra, una superficie tan caliente que lo que había aquí era una especie de océano de magma a unos 2.000 grados que era imposible que existiera agua líquida. Pero había mucha agua, porque los fragmentos que habían originado la Tierra y los fundamentalmente cometas y meteoritos que iban cayendo aportaban agua. Como la superficie estaba tan caliente, lo que hacía ese agua era evaporarse, formaba gruesas capas de nubes. Cuando la temperatura del planeta va bajando, hace unos 4.400 millones de años, ya sí que era suficientemente baja para que ese agua se haya condensado, haya llovido y haya llenado los océanos de nuestro planeta. ¿Cuál es el motivo por el que empieza a enfriarse? Entiendo que esas radiaciones, ¿no? Que al principio son muy potentes, empiezan a reducirse, pero explícanos un poco por qué ocurre esto. Todos los materiales radiactivos tienen un periodo de semidesintegración, es decir, van decayendo a lo largo del tiempo y van produciendo menos energía, van liberando menos energía en forma de calor, ¿no? En este caso, dispersión y demás. Entonces, bueno, los materiales que habían originado el planeta, la parte radiactiva que tenían, pues fue decayendo con el tiempo. Entonces se fue haciendo cada vez menos energético y eso produce menos calentamiento interno. Y por otra parte, la frecuencia de caída de meteoritos y núcleos de cometas, que también estaban calentando mucho el planeta, había ido disminuyendo. Y como resultado conjunto, baja mucho la temperatura del planeta. Vale. Hasta tal punto que ese magma acaba cristalizando y formando una superficie sólida, rígida del planeta, ¿no? Y cuando ya llueve el agua que se ha condensado de esas capas de nubes tan grandes que había, se rellenan las partes más bajas formando los océanos. Y nuestro planeta se empieza a convertir en un mundo que tiene atmósfera, litosfera, hidrosfera, lo que nos enseñaban en el cole, ¿no? Las tres. ¿Eso qué permite? Que haya muchas reacciones químicas. Muchas, muchísimas. El planeta está lleno de pequeños laboratorios, cada charco, cada roca, cada interacción de la atmósfera con una surgencia de un volcán. Ahí se van haciendo reacciones químicas
en las que empiezan a cobrar protagonismo esos 6 elementos que te decía, que se habían formado como el hidrógeno desde el Big Bang y el resto de los elementos por generaciones sucesivas de estrellas. Y se acaban formando moléculas orgánicas, que se acaban haciendo cada vez más complejas, cada vez más ricas, cada vez pudiendo hacer distintas funcionalidades, hasta llegar hace unos 3.900 millones de años, es decir, unos 600 millones de años después del origen de la Tierra, a un sistema de moléculas que ya era capaz de replicarse, de, sin dejar de ser química, hacer sistemas con capacidad de hacer 2 copias un poco distintas entre sí y evolucionar. Ahí es donde asumimos que se produce el origen de la vida. Cuando la química empieza a ser química replicativa, cuando empieza a haber padres e hijos, cuando empiezas a tener una trayectoria evolutiva. Y de ahí surgen las primeras células y a partir de ahí el árbol de la vida y aquí estamos. Entonces, Es que fíjate. parece como magia, realmente es algo, no sé, Sí, es como, es como, digamos que quizá no es tan misterioso como el origen del universo, claro. pero está, yo creo que sobre todo para los que no conocemos bien el tema, ¿no? Porque tú que lo conoces bien y que estás experimentando en el laboratorio con ese tipo de cosas, para ti igual ya no es algo tan alucinante y mágico, pero para mí pensar que de algo inerte de repente ocurre la vida es como magia. Unos gases, fíjate, o sea, de magma como el de la isla de La Palma de ahora, es decir, parece que ahí no puede haber, ¿verdad?, nada productivo para la vida, de los gases de la atmósfera, de ahí la combinación de eso con el tiempo genera una química cada vez más rica y esa química se convierte en biología, ¿no? Me gusta decirlo así, ¿no? La química se transforma en biología. Desde luego no es mágico, es científico, pero sí que tiene una resonancia misteriosa, ¿no? A mí me deja impresionado y fíjate que trabajo con estos temas, pero me parece, después del origen del universo, que es de la nada surge todo, menudo salto. Ahí es nada, ¿no? Ahí es nada, ¿no? Ese es el salto de complejidad más absoluto que te puedes imaginar. Sí. El siguiente es el origen de la vida. Porque luego a partir de ahí, la evolución por selección natural va trazando distintos caminos biológicos y ya, bueno, digamos que sigue siendo maravilloso y la generación de la biodiversidad de la que formamos parte es maravilloso, pero no es tan rupturista, es una transición evolutiva, ¿no? Entonces, en este libro al que te estaba refiriendo, la tercera parte la escribió José María Bermúdez de Castro, un buen amigo y gran paleoantropólogo, ¿no?, del proyecto Atapuerca, y él estuvo dedicado a origen y evolución de los humanos, casi nada también, ¿no? Pero la transición entre mi parte y la suya, digamos que, bueno, es centrarnos solo en la rama de los primates y a partir de ahí los homínidos y a partir de ahí Homo sapiens, ¿no? Digamos, es una rama del árbol y sigue funcionando la evolución biológica hasta que aparece también la evolución cultural, porque nuestro cerebro y también el de otras especies de homínidos era ya suficientemente complejo como para transformar el mundo y crear cultura, ¿no? Pero digamos que eso es resultado de la evolución biológica. El origen de la vida es poco cambiar las reglas del juego, porque dices, lo que hasta ahora era química, que la química tiende al equilibrio termodinámico, ¿no?, a que las reacciones se producen y ya se paran, pues lo convertimos en una química fuera del equilibrio, nos gusta decir, que acaba produciendo sistemas que se replican y evolucionan. Es decir, algo distinto a lo que había estado haciendo la química. Sí, sí, Mira, sí. por eso estudié yo mi especialidad dentro de la carrera. Yo estudié química y en química veíamos mucha química y mucha física. Y entonces, cuando llegué a tercero de carrera, en mi época eran de 5 años, pues asumía que la física cuántica y la química cuántica, que es como lo llamamos, nos explican cómo funciona la materia. Pero yo me preguntaba, ¿y qué pasa cuando la materia hace copias de sí misma? ¿Qué pasa con la vida, no? Por eso escogí la especialidad de bioquímica y biología molecular y por eso estoy ahora haciendo las cosas. Quizá alguien se pregunte, bueno, ¿cómo definís vida, no? Porque tú has hablado de esa replicación, que yo creo que intuitivamente cualquiera de nosotros dice, bueno, lógico, ¿no? Algo se tiene que replicar para estar vivo, pero ¿hay algún requisito más aparte de la replicación? Pues mira, claro, definiciones de vida puede haber tantas como personas, ¿no?, que se sienten en torno a una mesa a decir qué es la vida, ¿no? Todos nosotros y todas las personas que nos están viendo tendrán su propia definición de vida. Pero con lo que hemos ido avanzando desde la segunda mitad del siglo XX, lo que consideramos en la actualidad que es necesario para la vida son 3 características. Una es un material genético que tenga las instrucciones del ser vivo que va a trascender en el tiempo. Otro es un metabolismo, una red de reacciones de intercambio de materia y energía
que va a tomar del exterior y va a construir el propio ser vivo. Y la tercera característica es un compartimento, algo que me defina a mí como ser vivo y todo lo demás es el exterior, con el que trafico materia y energía, ¿no? Entonces, cuando esas tres características convergen en un mismo sistema, ese sistema está vivo. Una célula es un ejemplo de eso, ¿no? Un microorganismo es un ejemplo de un sistema que tiene información genética, ADN, metabolismo, todas las enzimas y todas las reacciones que ocurren dentro, y un compartimento, su membrana, con pared, si tiene pared además. Pero bueno, eso es un ser vivo. Entonces, en función de eso, cuando asumimos que esas son las características fundamentales, se han acuñado distintas definiciones de vida. Y una de ellas que nos gusta mucho en ciencia y que acuñó Jerry Joyce, que es un bioquímico de California, es que un ser vivo es un sistema químico autorreplicativo que evoluciona como consecuencia de su interacción con el medio. Es una evolución bastante sintética. Ahí está englobado todo lo que acabamos de decir. Y si te das cuenta, en esta definición no se habla ni de ADN, ni de ARN, ni de proteínas, ni de ningún componente molecular concreto. Y es lo bueno, porque eso quiere decir que podría haber vidas, por ejemplo, cuando buscamos vida fuera de la Tierra, podría haber vidas que no tengan proteínas, pero que se comporten como sistemas químicos autorreplicativos. Entonces, por eso esa definición le gusta mucho a la NASA, porque sirve para encontrar otras vidas, si es que las hay. Deja un poco el campo más abierto, ¿no? A otras cosas. A otras cosas. ¿Cómo de avanzada está la investigación? Tú al final en tu día a día te dedicas a investigar sobre el origen de la vida en el CSIC Quinta. Ponme un poco al día de cómo estáis de avanzados, porque yo, por conversaciones de café con la gente, mi sensación es que hay gente que se piensa que eso está resuelto ya. No, eso fue una sopa, que ahí se generaron moléculas y luego tal y cual. Y hay gente que dice, no, eso no está nada avanzado. Todavía estamos en las antípodas de conseguir una solución a ese problema. Mi intuición es que no estamos en ninguno de los dos extremos, pero tú que eres el experto, cuéntanos. Intermedio, ¿verdad? Sí, mira, está tan poco resuelto que yo creo que nunca estará resuelto. Es decir, siendo honestos, nunca sabremos cómo empezó la vida. Nunca. Eso puede ser el titular de la entrevista, así que nunca sabremos Pues sí. cómo empezó la vida. Porque no estuvimos allí, evidentemente. No hay ninguna prueba directa, son todas pruebas indirectas que vamos acumulando. Y porque la caja negra del origen de la vida, puedes llegar a ella desde abajo, nos gusta decir, una aproximación desde la química, lo que te he estado contando, desde el origen del universo hasta una química suficientemente compleja. Y eso te deja en cómo de complejos podrían ser los primeros. Y también puedes llegar desde arriba comparando los organismos actuales, los seres vivos de la biodiversidad, el árbol de la vida. Vas, digamos, descendiendo por las ramas de ese árbol y vas viendo qué podíamos tener en común todos al principio y, por tanto, puedes imaginarte cómo sería un ser vivo ancestral, cómo sería el antepasado de todos los seres vivos. Pero entre ese antepasado de los seres vivos y la química más compleja hay un terreno de unos 350 millones de años en el que no sabemos muy bien qué pasó. Y por eso vamos acumulando pruebas indirectas que vienen de distintos campos, ¿sabes? De la química, de la geología, de la física, de la bioquímica. Y bueno, pues en eso trabajamos. Y eso es un tema, primero, que no va a estar resuelto nunca, como te digo, que cada vez vamos a poner más piezas en el puzzle, pero incluso aunque las tengamos todas puestas, serán las piezas que hemos puesto hoy en día, 3.900 millones de años después de que aquello ocurriera. Entonces, podremos decir posibilidades de cómo pudo ocurrir, pero nunca podremos decir honestamente, es que ocurrió así, estoy seguro de que esto ocurrió así, ¿sabes? Y por otra parte, la investigación en origen de la vida tiene la ventaja de que mientras estás investigando con esos temas, que son muy, si quieres, de ciencia básica, ¿no? Van surgiendo aplicaciones a cosas, productos biotecnológicos, a biosensores, a cosas que tienen que ver con la salud humana. Eso lo hacemos también en mi laboratorio, por ejemplo. O sea, que no es una ciencia que se quede encerrada en sí misma y que no tenga una relación directa con la realidad, porque surgen aplicaciones constantemente. Surgen patentes, por ejemplo. Si lográsemos en laboratorio crear vida, que eso se ha intentado y Sí, ha habido algún acercamiento, ¿no? Ahora me cuentas si quieres un poco más en detalle. ¿Qué implicaciones éticas tendría esto? Claro, gran pregunta, ¿no? Eso es un tema que se sigue investigando, ¿eh? O sea, el famoso Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? El Frankenstein 2.0 es
en lugar de trozos de muerto cosidos para hacer un ser grandote, ¿no? Para hacer la criatura, como la llama Mary Shelley en su estupenda y maravillosa novela. Punto de contacto, por cierto, muy tercera cultura, ¿verdad? Entre literatura y ciencia. O sea, Mary Shelley es exactamente tercera cultura. Pues hoy en día lo que se hace es jugar con distintas moléculas y con compartimentos, esto que te decía, para ver si, jugando con la química, somos capaces de construir algo parecido a células, químicas autorreplicativas. Es un campo que se llama biología sintética y tiene que ver con el origen de la vida, aunque, como te decía antes, incluso en el caso de que algún investigador fuese capaz en su laboratorio de construir sistemas químicos que se autorreplicaran, que fueran capaces de uno hacerse dos, y dos, cuatro y tal, que todavía no estamos en eso, pero incluso si alguna vez se llega, ¿eso quiere decir que así ocurrió en el origen de la vida? No, probablemente no, porque eso es una solución biotecnológica que hemos hecho hoy en día con las moléculas que ya tenemos a nuestro alrededor. El origen de la vida se inventó esa forma de funcionar con las moléculas y las condiciones ambientales que había entonces, que son distintas. ¿Sabes? Entonces, hemos de pensar un poco en cómo era la química, esto que tengo a mi espalda, ¿verdad? Es un poco la química del cosmos que acaba en la vida. A partir de ahí surgió la vida. Lo que ahora hagamos en química sintética, en biología sintética, es una versión 2.0 de un posible origen de la vida. O sea que... Y en cualquier caso, es importante, perdona, lo que comentabas de la ética, ¿no? Siempre la filosofía es fundamental, que vaya de la mano de la ciencia, y la ética en particular, ¿no? Dentro de la filosofía. ¿Y qué ocurre si creamos vida en el laboratorio? ¿Eso es una vida homologable a nuestra vida? ¿Eso es una vida que puede entrar en conflicto con... bueno, eso habría que regularlo, ¿no? De alguna forma. No hay que ser muy alarmistas, o sea, no nos dejemos llevar por No, porque la estamos... ciencia ficción, Claro, ¿no? No es como el tema del CRISPR, que ya es algo que está ahí y que estamos trajinando con ello, sino que esto, por lo que tú me cuentas, se ve un poco más lejano, Sí. pero bueno, siempre es bueno estar pensando en ello Sí. para que el día que ocurra, que igual ocurre dentro de 10 años, pues bueno, digamos, ¿qué pasa con esto? Haber reflexionado al menos, ¿verdad? Haber reflexionado un poco y que no nos pille a contrapié, ¿no? Lo que pasa es que a veces también, si nos dejamos llevar por la ciencia ficción, parece que los científicos locos, ¿no? Que crean vida en el laboratorio, esa vida siempre es mala y se vuelve contra nosotros. Por lo que sabemos, si alguna vez se creara vida en un laboratorio, sería mucho menos robusta que esta vida nuestra, la vida biológica esta que llevamos 3.900 millones de años evolucionando, como te decía. Y lo tendría muy difícil para competir por recursos con nosotros. Es decir, que la vida que ya hay a nuestro alrededor, microorganismos, etcétera, seguramente se comería a esa vida sintética si la dejáramos en el ambiente. Ya. O sea que no nos asustemos porque probablemente esa vida fuera del tubo de ensayo tenga muy poco recorrido. Oye, si un robot tuviese metabolismo y fuese capaz de autorreplicarse, ¿podríamos decir que está vivo? Ya sé que esta pregunta es pura filosofía, igual me mandas a tomar por saco, pero te la quiero hacer porque es una cosa que yo me pregunto habitualmente. Sí, claro, si es autorreplicar, o sea, material genético heredable, ¿no? Metabolismo y compartimento. Si un robot es capaz de, con las piezas que haya en su entorno, construir otro igual que él y transmitirle algún tipo de información de alguna forma para que ese robot se autoconstruya, nuestro PC, no, el ordenador del que tú y yo estamos hablando, hiciera copias de sí mismo, ¿no? Aparte que nos vendría bien para renovar el ordenador de vez en cuando a bajo precio y se transmitiera la información, pues ahí habría un conflicto. Digamos, no es una entidad química basada en carbono, sino basada en silicio, ¿no? Basada en electrónica, pero habría que redefinir si eso es vida. Hoy en día, claro, a nivel biológico, eso no se considera vida, biológica, pero sí podría ser una especie de vida tecnológica. Así que No se considera vida, entiendo que porque no contiene carbono, que es un poco lo que se considera como, o sea, las moléculas para considerarse orgánicas tienen que contener carbono, ¿no? ¿Es así? Sí. Entonces, en el caso de que no contener carbono, sino contener silicio, o imagínate cobre o hierro, lo que sea, estaríamos hablando de una vida porque cumple las condiciones, pero no basada en carbono, sino basada en otros materiales que yo, por cierto, ahora recuerdo que en una entrevista que te preguntaban algo similar, tú decías algo así como que la vida basada en silicio, por ejemplo, como que no funcionaría demasiado bien. ¿Por qué era esto? Mira, si analizas la tabla periódica, si te remangas como químico y empiezas a ver qué características tienen los elementos, cuando ves el carbono es un elemento muy electronegativo, muy pequeñito y tiene mucha facilidad para compartir electrones, para formar enlaces.
con otros átomos de carbono y con los otros 5, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, los que hemos hablado antes, ¿no? Entonces, al final, moléculas basadas en carbono hay unos 17 millones. Fíjate qué diversidad tan gigantesca. En cambio, el silicio, que es su vecino de abajo en la tabla periódica, que puedes ver que a lo mejor a nivel electrónico es parecido, pero es ya más grande, es menos electronegativo, forma mucho peor enlaces, mucho, mucho peor. ¿Cuántos compuestos de silicio hay? Menos de 15. O sea, estamos hablando de un factor 1.000.000. Con la poca digamos, diversidad química que da el silicio, es imposible formar la riqueza de moléculas que requiere la vida. Entonces, una vida tal como la conocemos, sería inviable imaginarla en silicio y en ningún otro elemento de la tabla periódica que no sea el carbono, porque es la pura química la que te lo dice. Entonces, claro, en este ejercicio de ciencia ficción que estamos haciendo, ¿no? De un robot copiándose a sí mismo, ¿cuál sería el límite? El repositorio de moléculas. No de moléculas, de piezas, ¿no? O sea, tú imagínate un robot trasteando en plan eso, basurero de estos tecnológicos de las pelis de ciencia ficción, ¿no? Va buscando piezas parecidas a las suyas y construye otro igual, ¿no? Pero esas se van a acabar. No hay alguien construyendo las piezas y luego a partir de qué materiales. O sea, eso es lo que hace la vida. La vida lo hace muy bien. Nuestra vida construye los materiales que necesita la vida. Intercambiamos materiales con otros seres vivos. Claro, porque un robot, de robots, el metabolismo de un robot es difícil de imaginar, ¿no? ¿Qué hace? Se come piezas y las procesa, claro. Pero eso, por lo que tú dices, desde el punto de vista químico, no. Es mucho más difícil que ocurra o incluso igual hasta no es posible, ¿no? No es posible. A nivel de, o sea, un metabolismo no basado en carbono no es posible. Claro, otra y eso cosa es muy interesante. Ensamblar piezas, sí. Ensamblar piezas como un mecano, sí. Pero claro. Cuando se te acaban las piezas, ¿cómo las sacas? Claro. Y eso es muy interesante porque hay por ahí algunos documentales muy interesantes y muy bonitos en los que intentan imaginar cómo puede ser la vida fuera de nuestro planeta, que además quiero que entremos un poco en esto porque tu último libro va de esto, ¿no? Estamos solos. Y a veces, claro, a todos nos gustaría pensar que los seres vivos de otros planetas son cosas completamente diferentes a nosotros o a los animales del planeta Tierra. Pero por lo que me cuentas y por lo que te he leído, al final me parece difícil imaginar cosas demasiado diferentes, porque al final tú tienes un ambiente que es el que te va a dar la presión evolutiva, con lo cual el animal o el bicho tiene que estar adaptado a ese ambiente, ha tenido que evolucionar adaptándose. Y luego hay una química, hay unas leyes de la física que son comunes a todo el universo. Por lo tanto, eso nos cierra un poco el universo de posibilidades. Bueno, hasta cierto punto. Fíjate, yo te diría que a nivel químico, por todo lo que sabemos de química, y una ventaja de la tabla periódica, yo a veces lo digo en las charlas para estudiantes, es que es la misma vivas en el planeta que vivas. O sea, que si te la aprendes en la Tierra te vale para cualquier planeta en el que vivas de mayor. La tabla periódica de los elementos te dice que no hay ningún elemento mejor que el carbono para formar la riqueza química de la vida y no hay mejor, cuando combinas elementos, no hay mejor disolvente que el agua para que la vida esté basada en esa sustancia. Entonces, lo más probable es que otras vidas que pueda haber en otros lugares del cosmos estén basadas en agua y en carbono. ¿Vale? A partir de ahí, ¿qué hace el carbono? ¿Qué repertorio de moléculas orgánicas escogen otras vidas? Pues no tenemos ni idea. Lo honesto es decir, que no sabemos si la bioquímica que hay en nuestro planeta, si la bioquímica del ADN, del ARN, de las proteínas, que es tan maravillosa. En mi guarida tengo de todo, no sé si lo veis bien. Sí. Un trocito de ADN, ¿no? Aquí os pongo una doble hélice de ADN. Esta es una molécula maravillosa que tiene la información genética en la vida terrestre. Pero si vamos, por ejemplo, al satélite Europa, o a Encélado, o a un planeta extrasolar, que si quieres hablamos sobre eso, nada nos dice que tenga que haber ADN. O sea, cualquier vida probablemente estará basada en carbono, pero las bioquímicas, así como la química es probablemente universal, la bioquímica no tiene por qué serlo. En función de las presiones selectivas, como muy bien decías, que haya en el entorno, se pueden haber seleccionado un tipo de moléculas u otras. A lo mejor no hay proteínas, a lo mejor no hay ADN. Entonces el reto para buscar otras vidas es, caramba, ¿cómo puedo hacer para buscar unas vidas que tengan una bioquímica distinta de la que nosotros conocemos como bioquímica? Pero lo que sí que vamos a buscar, por ejemplo, es carbono. O sea, a la hora de buscar vida nos vamos a centrar en el carbono y en el agua, y que es lo que entiendo que hacen los que investigan la vida más allá de nuestro planeta, que si quieres ahora entramos ahí ya de lleno, ¿no? Que es
La pregunta que yo te quería lanzar para que tú ya te explayes, ¿no? ¿Estamos solos? ¿Cómo, o sea, desde tu punto de vista, cómo lo ves? ¿Qué opciones ves cercanas y lejanas? Y también, si quieres, entroncamos con esto que estamos hablando de, oye, ¿se van a basar seguro sí o sí en carbono y agua y van a diferenciarse en su bioquímica? ¿O ves algunas otras posibilidades? Yo, como te decía, la comunidad científica, ¿no? Los científicos que trabajamos en esto, yo te diría que en cuanto a química, realmente no hay otras posibilidades. O sea, la ciencia ficción nos habla de mundos de silicio, de azufre, de tal, pero al final la bioquímica te dice que como el carbono no hay nada. Pero a partir de ahí, libertad total. No nos obsesionemos con la bioquímica de la Tierra. Entonces, puede que haya seres parecidos, por ejemplo, a los microorganismos. Puede que haya otras entidades replicativas, esa definición de vida nos vale, ¿no? La de está tan amplia. Entidades replicativas que evolucionan, pero que no tengan que ver con nada conocido y que a lo mejor sea difícil de distinguir. ¿Cuál es mi opinión sobre si estamos solos o no? Y fíjate que le he dedicado 500 y pico páginas en el último libro y al final no respondo a la pregunta, ¿eh? Pero bueno, yo creo que, claro, por pura estadística, se asume que puede haber en el universo observable un 1 seguido de 23 ceros de planetas. Ese número de planetas y probablemente 10 veces más de satélites. Entonces, las opciones para que parte de esos planetas tengan condiciones de habitabilidad, tengan agua líquida disponible, alguna fuente de carbono y energía, estén a la distancia más o menos adecuada de su estrella y, bueno, pues tengan otras características geológicas que permitan el reciclado de materiales, por ejemplo, ¿no? Lo que estamos viendo en La Palma estos días es un ejemplo de reciclaje de materiales en la naturaleza. Así se construye nuestro planeta, ¿no? Sin eso no habría vida tampoco. Entonces, bueno, pues planetas dentro de esa enorme diversidad de planetas que hay, que tengan lo necesario para la vida, probablemente habrá muchos billones. Pues por una cuestión de estadística, lo más probable es que algún tipo de vida de química autorreplicativa haya surgido en otros lugares del cosmos. Que seamos capaces de reconocerla es otra historia. Que se parezca a la nuestra es otra historia. Que haya evolucionado de forma análoga a la de la Tierra y haya generado algún tipo de vida inteligente con capacidad de mandar mensajes, recibir mensajes, eso es altamente improbable. Porque la evolución biológica aquí, a partir de ese origen de la vida, durante los 3.900 millones de años que estamos comentando, ha estado lleno de eventos de azar, de contingencias que podrían haberse producido o no. No tienen por qué haber sido iguales en otros planetas. No somos un resultado necesario de la evolución, que yo creo que esto es algo que a veces damos por hecho. Nosotros ocupamos un nicho, algunos le llaman el nicho cognitivo, otros le llaman el nicho cultural, pero no estamos mejor adaptados que infinidad de bacterias o infinidad de insectos que hay por ahí y que funcionan mucho mejor que nosotros en el sentido de la pura supervivencia. Claro, claro. Cada uno funciona muy bien en el entorno en el que está y se adapta a ese entorno. Y hay bacterias que cuando hay luz hacen fotosíntesis y cuando no hay luz hacen otro tipo de metabolismo, por ejemplo. Eso es una cosa muy compleja a nivel bioquímico y lo hacen. En ese sentido, ellos estarían, entre muchas comillas, más evolucionados que nosotros. Lo que pasa es que somos muy antropocéntricos, nos gusta mucho mirarnos el ombliguito y nos gusta pensar que somos lo más complejo, lo más avanzado, lo más maravilloso. Y hombre, en cuanto a capacidades cognitivas, evidentemente. En cuanto a capacidad de transformar el mundo y de construir cultura, evidentemente. Pero estamos igual de evolucionados que los demás. Cada uno se ha ido enfrentando a sus presiones selectivas. ¿Sabes? Entonces, nosotros somos una de las ramas de ese maravilloso árbol de la vida. Hoy en día se considera que puede haber 600 millones de especies. Son las 600 millones de ramas que hemos llegado a tener este cerebro y esta capacidad. Pero no éramos necesarios. Y eso es algo que es un golpe en la línea de flotación de nuestra propia conciencia como especie, ¿no? No hay una flecha que apunte hacia el origen de la conciencia, ni de la humanidad, ni de la... No tendría por qué. A lo mejor, si no hubiera caído el meteorito famoso de Chicxulub hace 65 millones de años y no desaparecen los dinosaurios, los mamíferos nunca habríamos llegado hasta aquí. ¿Sabes? Entonces, somos el fruto de una evolución llena de eventos de azar en el que no ha habido una flecha, no ha habido un diseñador. Claro, a las personas creyentes les incomoda mucho esto, pero desde el punto de vista científico no podemos entender que haya fuerzas sobrenaturales, digamos, guiando la evolución, ¿no? Y no hay, por tanto, un punto omega, ¿no? Como se decía, ¿no? De
de necesidad de que aparezca algo parecido a los humanos cada vez que haya surgido la vida. Entonces puede haber otras vidas por ahí, felices y contentas, mundos de microorganismos o de entidades replicativas, donde no haya ni siquiera, digamos, animales. Y por lo tanto no puede haber un cerebro como el nuestro. Sí, y para que veamos lo azarosa que es la vida muchas veces, a mí me interesa también otra faceta que tú tratas porque tienes muchos conocimientos sobre virología, que es la de los virus. Y bueno, es un tema que es muy curioso porque la mayor parte de la gente, la cultura popular, los virus están asociados a las patologías, a las enfermedades y a cosas Más malas. ahora. Son un Más ahora. poco como los mosquitos y como las garrapatas, ¿no? Que la gente dice, si no existiesen, mejor para todos, ¿no? Bueno, tienen su función, pero claro, a veces es difícil entenderla, ¿no? ¿Qué habría pasado con el ser humano si no hubiese habido virus en el planeta Tierra? Te planteo esta pregunta un poco de imaginación, ¿no? ¿Qué habría pasado desde tu punto de vista? Hombre, es que sin virus no habría vida probablemente. Fíjate. Ujú. Los virus en sí mismos, si tenemos en cuenta esas tres características que decíamos antes, compartimiento, metabolismo y replicación, no deberían considerarse seres vivos, porque no tienen metabolismo. El metabolismo nos lo roban a las células a las que parasitan, ¿no? Los virus son parásitos obligados, es decir, solo se generan copias de virus dentro de células que les prestan su metabolismo, para hacer copias. Entonces, los virus per se no son seres vivos, pero eso no quiere decir que no sean fundamentales en la evolución. Probablemente los primeros virus se originaron a la vez que las primeras células, hace esos 3000 y han ido coevolucionando con las células. Han ido robando fragmentos de material genético a unas células, inyectándoselo a otras, haciendo un barajeo de genes constante, haciendo lo que en el árbol de la vida supone ramas horizontales que conectan las ramas verticales. Entonces, al final, en lugar del árbol de la vida, la imagen visual o la metáfora más acertada sería un arbusto o una enredadera de la vida, ¿sabes? Y todas esas conexiones, en gran parte, las han hecho los virus. Por tanto, sin virus no existiría la evolución tal como la conocemos. Y por supuesto no habríamos surgido los humanos. Y luego además es Vale. que hay casos en nuestra historia reciente en la que gracias a los virus somos lo que somos. Y un ejemplo muy bonito es que cuando surgen los mamíferos, los primeros mamíferos nos reproducíamos por huevos, como los equidnas y los ornitorrincos en la actualidad. Entonces, digamos que el tronco de los mamíferos iba hacia reproducción ovípara, pero luego se desarrollaban mamas para alimentar a las crías. ¿Qué ocurre? Que una vez separadas las ramas de lo que hoy son equidnas y ornitorrincos, esa otra rama de mamíferos sufre la infección por un retrovirus, un virus parecido al del SIDA, imagínate, y que cambia las características de las proteínas de la célula. De forma que una de las membranas interiores del huevo acaba degenerando hacia la formación de una placenta. Y lo que era Se produce como una mutación, ¿no? como una mutación, Una más mutación. complejo que una mutación, pero una Vale. mutación tocha, ¿no? Una mutación grandota. Porque se mete material genético exógeno, entonces es mucho más serio que una mutación puntual. Ujú. Y lo que era un huevo que se desarrollaba fuera de la madre acaba siendo una placenta que se desarrolla dentro de la madre. Y empezamos a ser vivíparos. Y gracias a eso, el desarrollo embrionario es mucho más largo, está mucho más protegido y podemos desarrollar nuestro cerebro intrauterinamente. Ujú. Claro, si no hubiéramos sufrido esa infección reciente de un retrovirus que nos convierte en vivíparos, tampoco estaríamos aquí. Ujú. Entonces, eso va un poco en la línea de las dos últimas preguntas. No éramos necesarios, somos fruto del azar. Y por otra parte, los virus hacen cosas muy buenas para que nosotros estemos aquí. Aunque los asociamos siempre a enfermedades, a epidemias y durante los últimos 2 años a pandemias, ¿no? Que nos han complicado mucho la vida. Pero eso es la inmensa minoría de los virus. Casi todos los virus o nos hacen cosas buenas o no nos hacen nada. Es decir, que los virus han tenido un papel en la evolución súper importante porque lo que hacen, y esto yo le he dedicado varios capítulos a temas de teoría de la evolución biológica y de la evolución cultural, y no me he metido a ese nivel de complejidad y me gusta mucho que lo traigas porque, claro, la evolución no siempre se da de padres a hijos, sino que también hay una evolución, digamos, unos cambios Horizontal. transversales, Sí, sí. horizontales. Y claro, para que eso luego lo puedan heredar los hijos, entiendo que esos cambios tienen que darse también en las células reproductoras del Claro, animal, ¿no? O del ser eso es. vivo, para que lo hereden luego, ¿no? Sí, sí. Se vio que, se,
se vio que era una ventaja tan interesante que se propagó y acabó siendo, Sí. bueno, omnipresente, ¿no? Presente, sí, sí. Claro, imagínate las veces Alucinante. que tienen que salir mal para que una de ellas sea beneficiosa. Eso es algo que Alu- también tenemos que estar pensando siempre en la evolución. Vemos el resultado de lo que ha funcionado. Claro. Nos Sí, perdemos todo lo sí. que... También Claro, provocarían muchos desastres los virus, por claro, supuesto. muchos desastres seguro. O sea, si un virus, si a ti te infecta un virus y se integra en un gen tuyo que es fundamental para el desarrollo, para la replicación del ADN, lo que sea, esa célula ya es inviable y se muere, punto. Claro. Pero con el tiempo, y como hay miles de millones de experimentos cada segundo en la biosfera de virus, pues, oye, alguna vez puede funcionar. Si la que funciona te produce una ventaja adaptativa respecto de las demás, esa se pasa a las demás. Y así se ha ido construyendo la evolución. Alucinante. Al que no le parezca esto alucinante, pues oye, ¿qué le vamos a hacer? Ya Está, no puede. ahí está. Maravilloso. O sea, la Le historia de damos, la vida, le damos por perdido ya, ¿no, Carlos? Al que. efectivamente, si con esto la gente no se emociona. No, pero sí que es cierto, fíjate, eso es lo bonito del estudio en profundidad de la naturaleza, ¿no? Que te das cuenta de la maravilla que es habernos convertido en química replicativa, ¿no? Las consecuencias que tiene y cómo abres la opción, eso, al azar, a los experimentos que unas veces funcionan, otras no, unas son mejores, otras son peores, y, y vemos lo que queda, vemos lo que es suficientemente robusto. Mira, vamos a ir terminando la entrevista y yo siempre hago 3 preguntas, ¿vale? La primera de todas, como todos mis invitados son gente muy sabia, polímatas, la pregunta que yo le hago es, oye, para aprender yo de ellos, ¿no? Es, ¿qué consejo me das, qué consejos nos das a todos los que están escuchando para ser un poco más sabio cada día? Bueno, mi consejo es leer y viajar. Ujú, Es decir, no encerrarte en lo que tú sabes o crees que sabes, sino abrirte a lo que saben los demás, ¿no? Y eso me parece fundamental, porque mucha gente, cuando digo leer, quiero decir estar expuesto a contenidos culturales en general, ¿no? Leer es ir a museos también y es ver páginas web interesantes y reportajes y películas, ¿no? Es decir, impregnarte de cultura lo más amplia posible, y también viajar en el sentido de conocer otras personas, otras culturas, otras formas de entender la realidad. Yo creo que eso es lo que nos hace más sabios en conjunto. ujú. ¿Cuáles son los 3 principios fundamentales que siempre han existido y que van a existir siempre y que para ti mejor explican el mundo? Bueno, muy buena pregunta, madre mía. Bueno, científicamente diríamos la termodinámica y la cinética, es decir, lo que es posible que ocurra. Hay reacciones que no son posibles y no ocurren, y eso tiene que ver con el azar, la necesidad de todo lo que hablábamos. Y la cinética es las reacciones entre moléculas o entre cuerpos planetarios, entre lo que tú quieras, que se pueden producir a un tiempo suficientemente alto como para que realmente ocurran. Porque hay reacciones que podrían ocurrir, pero su velocidad es menor que la edad del universo. Entonces, Mm, los principios para estar donde estamos es que las reacciones se puedan producir, que se produzcan en un tiempo suficiente, y luego ya saltando de la física y la química a la biología, pues eso, la evolución por selección natural y otros factores, ¿no? Es decir, esa capacidad de ir reproduciéndote, ir cambiando, irte adaptando al ambiente. O sea, la evolución es la causa fundamental de que exista la vida tal como la conocemos. Es decir, que si yo solo pudiese comprarme 3 libros para entender el mundo, uno tendría que ser sobre temas de termodinámica, otro de cinética y otro el origen de las especies. Por ejemplo, sí, hombre, claro, eso es, sí. Digamos que la termodinámica y la cinética tienen su raíz última en la física cuántica, en la estabilidad de los orbitales, es decir, en las raíces de la química. Pero bueno, sí, con saber de esos 3 temas, yo creo que irías bien pertrechado por si tienes que irte a otro planeta luego para poder hacer cosas en él. Bueno, y por Pero último, yo me llevaría también un concierto de violín, un par de libros de poesía, ¿sabes? No solo eso, o sea, hay que ser un poquito. claro, hay que sazonar, ¿no? Un poquito Eso también. es, o sea, la biblioteca tenía que ser mucho más amplia. Vale, para terminar, bueno, una de mis fuentes de entrevistas son los propios entrevistados, porque al final conocéis gente súper interesante. Entonces, me gustaría que me digas a 3 polímatas que te gustaría escuchar aquí en Entre Polímatas en los próximos meses. Pues mira, eso es muy interesante. Tengo muchos amigos polimáticos de estos, pero hay gente así distinta entre sí, ¿no? Que yo creo que te puede interesar.
Pues mira, mi amiga María Martinón, por ejemplo, que es paleantropóloga, ella es médica de formación y se estudió por la antropología y ahora es paleantropóloga de las principales a nivel mundial. Es la directora del CENIE, el Centro Nacional de Investigación en Evolución en Burgos, y es una mujer encantadora que además es muy culta, ha leído mucho, le interesa mucho la ciencia ficción. Es una persona muy interesante y muy Pues me sabia. la apunto, me la apunto. Apúntate a María Martinón. Segundo, pues te voy a poner a un amigo pintor al que me refería antes, que se llama Antonio Calleja. Antonio Calleja es un personaje también muy curioso porque de formación es economista, con mucha cultura de matemáticas, pero acabó siendo pintor porque lo llevaba en el cuerpo y dejó su carrera en un banco muy importante y pinta. Y además pinta con mucha influencia de temas científicos. Él y yo hablamos mucho de ciencia. Él se lee muchísimos libros y eso le lleva a experimentar con sus pinceles y hace exposiciones sobre temas científicos que ha leído. Entonces, es una persona como es muy compleja y además es un gran ajedrecista y es profesor de ajedrez. O sea que ¿sabes? Es una persona de estas mágica, ¿no? Es estupendo hablar con Antonio Calleja, o sea, que es otro polímata Súper interesante. interesante. Y te voy a decir, ya que hemos hablado antes de cerebro, un neurobiólogo de los que más me gustan, de los que yo conozco, ¿cuántos? Pero se llama Surso Mariño, no sé si te suena. Surso No. Mariño es un neurobiólogo que además es un artista y es fotógrafo y es una persona con muchas inquietudes culturales, que escribe libros de viajes maravillosos, que ha dado la vuelta al mundo varias veces. Es una persona con mucho mundo, que ha viajado y ha leído lo que te decía, como ¿no? las dos consejos fundamentales, pues Surso lo lleva, vamos, lo lleva en la bandera. Y es un neurobiólogo, es decir, sabe muy bien cómo funcionamos, sabe qué tenemos en nuestro cerebro, cómo es nuestro comportamiento, en qué nos parecemos o nos diferenciamos de los primates, cuál es ese salto de complejidad que nos hace humanos, ¿no? Ujú. Entonces es otro personaje también muy interesante que seguro que disfrutabas de una Jo, conversación con él. pues oye, tres cracks, desde luego. No los Sí, sí, conozco, no los conozco, los tengo que investigar, perfecto, pero tienen investígalos. una pinta estupenda. Los tres tienen bastante visibilidad en redes, o en charlas, en cosas que han hecho, entonces te va a ser relativamente sencillo dar con ellos y profundizar un poco en lo que hacen, porque ya te digo que son personajes interesantísimos. Los tres. Genial. Pues oye, Carlos, un auténtico placer, una conversación muy entretenida, muy instructiva y nada, solo puedo recomendar a la gente que nos está escuchando que se compre tus libros, principalmente, bueno, los dos últimos. Sé que has hecho, no me he leído el de ¿tienes uno sobre nanotecnología o así compartido con otros Ciencia y autores? nanotecnología, sí, con otros tres colegas del ámbito de la física y la química, sí, más, digamos, tecnológico, ¿no? Sobre Ese estos no lo temas. puedo, no lo puedo recomendar porque no lo he leído, pero bueno, desde luego el estilo que tiene Carlos de escritura pues es muy divulgativo, muy sencillo, pero sin tampoco sacrificar la complejidad de los temas que trata, lo cual pues es un detalle, ¿no? Tomarte en serio al lector también, que siempre Sí, se agradece. Y lo dicho, aquí pues tienes tu casa para lo que necesites. muchas gracias, Val. Ha sido un placer hablar contigo y, bueno, pues un saludo también a todos los que nos estén viendo o oyendo. Y si alguno se convierte en algún lector mío, pues encantado. No hace falta comprarse el libro, se puede sacar en la biblioteca y luego se devuelve, es decir, no hace falta, digamos, invertir en un libro. Yo sí lo hago porque me gusta mucho tener libros a mi alrededor y a ti por lo que veo también, Val. Pero lo importante de los libros no es comprarlos, sino leerlos. Entonces, bueno, pues eso, se puede ir a una biblioteca, tenerlo 15 días, leerlo y que lo lea al siguiente. Bueno, pues nos vemos pronto, Carlos. Un placer, Val. Hasta la próxima. Pues nada, Polímata, ya has visto que esta entrevista ha sido una verdadera delicia. Tener aquí a Carlos ha sido un privilegio, es un divulgador increíble y bueno, no todo va a ser temas de economía, psicología, ciencias cognitivas, aprendizaje, todos estos temas que tanto me gustan y que sé que también te gustan a ti, pero también de vez en cuando hay que dar un pasito hacia atrás, ver de dónde venimos, cuáles son los orígenes del universo, de la vida y bueno, me gustaría próximamente traer a más invitados que traten estos temas o parecidos y que yo creo que nos pueden enriquecer mucho a todos. Así que si quieres saber qué es lo que voy a hacer próximamente en Polímatas o en Entre Polímatas, ya sabes lo que tienes que hacer. Te vas a polímatas.com con Y y te suscribes a la newsletter Píldoras de Sabiduría. Y todos los domingos a las 8 de la mañana tienes ahí un correo mío con muchas cositas que no publico en ningún otro sitio. Sin más, me despido, soy Val Muñoz de Bustillo, nos vemos pronto.